Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Hodgson y esta es mi columna para historiadores que se llama Morelos en Acapulco, el Congreso como herramienta del pueblo vivo. El 25 de junio de 1813 en Acapulco, José Morelos y Pavón no redactó simplemente un documento organizativo, abrió una fisura histórica que sigue vigente. En medio del asedio, la incertidumbre y la resistencia insurgente, estableció los lineamientos para elegir a los diputados que integrarían el futuro Congreso de Anáhuac. Desde la lógica del archivo muerto, este hecho podría parecer una nota al pie en la cronología de la independencia. Pero desde la óptica que defendemos en Historiadores, este momento es una explosión ética y política, un gesto radical que ilumina nuestro presente. Porque la historia está viva, no es un desfile de fechas, ni una galería de estatuas, ni una nostalgia decorativa. La historia es una fuerza activa que nos permite comprender críticamente el presente y orientar el futuro con sentido ético y político. Investigarla no es acumular datos, es desenterrar significados, abrir horizontes, disputar narrativas, incomodar al poder. Cuando Morelos propuso elegir representantes del pueblo para construir una nueva legalidad, no estaba haciendo burocracia, estaba sembrando democracia, entendida no como procedimiento, sino como un acto de justicia. Querer reemplazar la voz del rey por la voz del pueblo. Y ese pueblo no era una abstracción, eran los campesinos, los mestizos, los indígenas, las mujeres que sostenían la vida mientras ardía la guerra. El Congreso que Morelos imaginó y luego consolidó en Chilpancingo debía ser una herramienta del bien común, no un club de notables. Y los principios que lo fundamentaron, cristalizados en los sentimientos de la nación, siguen siendo un manifiesto revolucionario. La soberanía popular, el respeto a la dignidad humana, la abolición de los privilegios, la educación como derecho, la justicia como deber. No se trataba de repartir el poder entre los nuevos ricos, sino destruir la opulencia como sistema y construir una república de iguales. Por eso nos resulta tan violento y grotesco ver cómo sectores de la oposición mexicana invocan hoy al Congreso solo como trinchera de obstáculo. No hablan por el pueblo, hablan por su bolsillo. No defienden la división de poderes, paralizan el poder para impedir toda transformación social. Se envuelven en discursos sobre la dictadura, el autoritarismo, porque carecen de una idea de país y de una ética de futuro. No hay proyecto, solo hay miedo en la oposición actual. Desde historiador reivindicamos la historia no como adorno, sino como herramienta política y pedagógica. La figura de Morelos, el Congreso de Anáhuac y los sentimientos de la nación no son reliquias de museo. Son documentos vivos, testamentos de un país aún inconcluso. Nos recuerdan que gobernar no es administrar privilegios, sino construir justicia en nombre de todos y todas. Volver a Morelos no es imitarlo, es pensar con él. Es preguntarnos qué significa hoy defender la soberanía popular, la igualdad sustantiva, la renuncia al egoísmo como programa político. Es mirar al Congreso actual y preguntarnos, ¿es esto lo que él imaginó? ¿Quién legisla hoy, el pueblo o sus adversarios? Porque cuando Morelos escribió se modere la opulencia y la indigencia, no estaba haciendo poesía, estaba dictando un principio constitucional que sigue esperando hacerse ley realmente. Y cuando decía que el poder viene del pueblo, no hablamos de élites ilustradas, hablaba de una fuerza colectiva capaz de sostener la vida con dignidad. La oposición actual grita dictadura, mientras vive en libertad y en lujos. Acusa censura, mientras ocupa espacios mediáticos sin límite. Niega las reformas no porque les parezcan peligrosas, sino porque los vuelve a ellos innecesarios. No quieren ser reemplazados por la razón pública, quieren que el país permanezca como finca privada.
Pero la historia los contradice, los sentimientos de la nación les recuerdan que la política verdadera no es negocio sino servicio al bien común. La Constitución de Apatzingán, producto directo de este Congreso, les recuerda que las leyes deben proteger al débil contra el fuerte, no al revés. Por eso decimos que la historia no está terminada, que el Congreso sigue siendo una herramienta válida, siempre que se ponga al servicio de las mayorías y no de los miedos de unos cuantos. Que los principios de 1813 no son arcaicos sino futuristas. Que Morelos no luchó por crear una república de opinadores, sino una nación de ciudadanos plenos. Hoy, más que nunca, frente a los discursos que desprecian lo colectivo, frente a los gobiernos de mercado y el castigo a los pobres, recordar a Morelos es un acto de resistencia cultural. No basta con citarlo, hay que leerlo políticamente, hay que llevarlo a la arena presente. Y si la historia está viva, entonces el 25 de junio no es un recuerdo, es una invitación urgente a pensar, decidir y construir colectivamente, a defender un Congreso que sirva al pueblo, a combatir el egoísmo con organización, a convertir la memoria en brújula, porque la historia no es lo que fue, sino lo que todavía puede ser. Esto es Historiadores, aprendamos de la historia.